Welcome to the journey home. Bienvenidos al regreso a casa. El tema que trataremos esta noche es, al mirar todos los diferentes tipos de conversiones, esta noche nos vamos a enfocar en las barreras a la conversión. Pienso que podemos generar una lista bastante larga, especialmente si ustedes han estado viendo el regreso a casa durante los últimos 5 años y todas las diferentes historias de conversión y piensan sobre las diferentes cosas que estuvieron en el camino de las personas mientras que ellas luchaban contra la conversión a Cristo. Y mientras hacemos esto, quisiera pedirles que piensen no solo acerca de su propio regreso a la fe, sino también sobre aquellas personas en sus vidas que se encuentran fuera o que se han alejado de la fe. ¿Y qué es lo que se interpone en su camino? Hablaremos de eso esta noche. Ahora bien, recuerden que ustedes son una parte muy importante de este programa. Llámenos al 1-800-221-9460 o escríbanos a journeyhome@ewtn.com. Dr. Beats, bienvenido al regreso a casa. Me alegra mucho estar aquí, Marcos. Hace tiempo esperaba esta ocasión, tal y como mencioné anteriormente, usted ha estado en nuestra lista de invitados desde el comienzo, y una de las razones es que cuando yo era un ministro protestante, creo que hace más o menos unos 15 años, yo creo que su libro fue publicado a mediados de los años 70, ¿correcto? Correcto, el primero. Psicología como religión. Sí. Psicología como religión por Edelman Press fue un libro muy importante en mi propio pastorado, ya que nuestra lucha era que hacer con la consejería y psicología y todas esas diferentes interpretaciones de la gente. Como pastor me decía, ¿cómo puedo ayudar a la gente? Y ese libro nos ayudó a ver a la gente que se había cambiado a esta ciencia, una ciencia, elevándolos como una manera de entender todo en la vida sin Dios. Correcto. Allá por los años 70 y 60 ese era un problema común. Y todavía está presente con nosotros, aunque no tan mal como en aquel entonces. Ha cambiado y pienso que su libro fue uno de los tantos libros que salieron Me gustaría pensar eso. en ese entonces y que comenzó a abrir los ojos y mentes de muchas personas para que vieran cuál era el problema. Cada semana le pido a mi invitado que comience compartiendo con nosotros un poco de su pasado espiritual, así que si usted pudiera hacerlo. Bien, te diré que a veces uno no sabe por dónde comenzar, pero decía, y mi madre raramente iba. Ellos pensaban que debíamos ir tal vez un par de veces al año y así hicimos. Por lo tanto, éramos protestantes nominales. Ellos eran buenas personas, pero crecí con la impresión de que ser cristiano era simplemente ser agradable o simplemente bueno. Yo no tenía idea de nada más. En aquel entonces la iglesia era algo así como un club de rotarios más que un fenómeno espiritual o religioso. Entonces yo era un protestante nominal, algo así como vagamente tipo liberal. Me fui a la Universidad de Michigan y en mi segundo año, un año bastante apropiado, me convertí en ateo. Y creo que le escribí a Bertrand Russell unas cuantas cosas así. Fue muy fácil. Un ateo devoto públicamente. Claro que sí, públicamente en aquel tiempo. Todo lo que decía era, esto es muy emocionante o cualquier otra cosa. Y me decía, esto es verdad y me convertí en ateo. Y después de eso, me imagino que después de un tiempo me habría llamado más bien escéptico que ateo. Lo que pasó fue que ese tema fue desapareciendo y entonces me convertí más bien en un psicólogo secular, un estudiante graduado estudiando psicología y muy cerca de entrar en el campo profesional y todo lo demás. Ese es mi pasado. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva al comienzo de este periodo realmente difícil de nuestra historia aquí en los Estados Unidos, llamado los años 60, ¿correcto? Correcto. Terminé mi doctorado en 1962 en Stanford. Luego enseñé por 2 o 3 años en California. Luego un par de años en la Universidad de Pomona y después hice mi postdoctorado en Stanford en 1965. En aquel entonces estábamos a comienzos de los años 60 porque fue allí en California. Amigos cuyos nombres podríamos mencionar, gente que podríamos reconocer. Sí, por supuesto. Y luego fui a Nueva York y en unos cuantos años todas las universidades estuvieron en caos por el tema sobre Vietnam, por las revoluciones de los 60 y en cierta manera mi vida también se encontraba en caos. Pero yo era un ateo, un escéptico, un racional, un psicólogo.
Sí, aún si cruzaba por su mente que podría ser una posibilidad. Sí. ¿Se podría decir que en su matrimonio, en medio de todo eso, ni siquiera se mencionaba a Dios como parte del proceso? Bien, yo me casé con Timmy, mi esposa, quien ha estado en este programa. Nosotros nos casamos en 1969 durante la semana del Festival de Woodstock. Oh, Algunos de nuestros amigos se quejaron que no podrían ir a Woodstock, entonces nos casamos en Indianápolis. Nosotros hicimos nuestros propios votos y aún así ella vistió una minifalda blanca con unas medias verdes largas. Bien, ustedes se podrán imaginar cómo nuestros hijos aprecian ahora las fotos de nuestra boda. me pregunto si ustedes estaban pensando seriamente cuando hicieron eso. En realidad no te podría decir, era algo inusual, pero eran los años 60. Pero sí, era algo poco usual en ese sentido. Pero era allí donde yo me encontraba en el 1969. ¿En aquel entonces era parte de la universidad o...? En aquel entonces yo era asistente profesor en la Universidad de Nueva York. Me encontraba en psicología cognitiva y espiritual, recibía donaciones, propiciaba la investigación tratando de ir bastante rápido en nuestras actividades y todo eso de la tradición secular. En ese momento, viendo a su propia vida y en lo que hubiera podido enseñar desde ese podio, ¿cómo habría usted entendido la conversión a la fe cristiana? Básicamente como un tipo de error psicológico, incompetencia o inmadurez o algo por el estilo. Como secular, yo estaba convencido que el mundo secular estaba dominando más y que los creyentes eran gente que aún no habían admitido honestamente que ellos no creían o que estaban allí por algún beneficio. Pero todo era solo cuestión de tiempo antes que todo se derritiera y este tipo de mundo humano. Algo así como, yo supongo que el apacible gobernador de Minnesota, ese tipo de comentarios, ¿verdad? Correcto, Esa sería la manera como nosotros lo vimos, o yo lo vi. correcto. ¿Qué fue lo que abrió su corazón? ¿Qué fue lo que en realidad hizo que un psicólogo secular se abriera a Cristo y su iglesia? De muchas maneras, Marcus. Una manera algo misteriosa y oscura. Esto fue lo que sucedió, tal y como yo lo entiendo. Primeramente, ella tenía una creencia medio romántica de la vida universitaria, académica, al estar comprometido con verdades más altas y cosas por el estilo. Eso desapareció rápidamente, a consecuencia de lo que estaba sucediendo en los años 60. La universidad se desmoronó por algo así como restricciones en su hablar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Surgió una cierta confianza en el gobierno de los Estados Unidos. Ellos eran un gran gobierno. Yo creo verdaderamente. Estaba casado. Bien, el estar casado es un llamado de atención para muchos hombres, pero nuestro primer problema en sí vino con nuestra primera niña. Ahora la pregunta era, recuerdo cuando la llevamos a casa por primera vez, me dije, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué es lo que yo creo? Entonces fue cuando empecé a buscar un significado más alto. Y no había mucho de dónde elegir. Podía escoger la religión oriental, comunismo, marxismo, liberalismo. Estos últimos los había visto de cerca. Y la religión oriental que había visto era más bien una religión turista y el comunismo era muy poco atractivo, especialmente en esos tiempos. Cualquiera me preguntaría, ¿cómo haces eso? Luego estaba la religión tradicional, para la cual no me hallaba preparado. Y también estaba la egolatría, carrera de uno. De aquellas cuatro, esa es la que se ha convertido en la más grande hoy en día. Esa era la que yo, por un tiempo me sentí más atado, pero vi la religión tradicional y el problema conmigo era un problema intelectual de conciencia. Comencé a darme cuenta que yo no creía en el tipo de psicología que estaba enseñando. No toda, pero comencé a escuchar cosas. Esta fue una experiencia muy rara. Comencé a leer, a escuchar cosas que sabía que eran verdaderas, pero que no las podía creer. Ocasionalmente habían citas del Papa Pablo VI o algunas citas de Billy Graham. Cada cierto tiempo ellas aparecían en los medios de comunicación y yo me decía, tú sabes que eso es correcto, eso es verdad, pero no lo podía creer. Esa es una situación muy dura para un académico, para alguien que vive en la vida de la mente. Luego comencé a sentir un sentido de necesidad por algo más elevado, más espiritual. Y comencé a buscar
Yo comencé primero a una iglesia anglo-católica episcopal. Ahí fue donde comenzamos nuestro regreso. Hubo individuos que eran muy importantes y había un sentido creciente de Cristo como una presencia personal en la vida de uno. Esto fue una sorpresa muy grande. No como una idea, no como un pensamiento o un sentimiento, ignorar una religión. Pero aún así había una relación. Tal vez era Cristo que estaba tratando de alcanzarnos, tal vez yo también inconscientemente estaba tratando de alcanzarlo, no lo sé, pero Cristo estaba allí y ese fue el comienzo. ¿Y dice usted que Timmy estuvo a su lado en todo eso? Sí, yo fui la primera semana y le conté lo que había hecho. Ella estaba visitando Indianápolis con nuestra hija y le conté lo que había hecho ese domingo. Ella dijo, bien, yo iré contigo. Eso fue bastante sorprendente. Y pensar que ella era una atea más recalcitrante que yo, ¿eh? Entonces quiere decir que en cierto sentido la gracia estaba trabajando más fuerte en el corazón de ella. Sí, pienso que el Espíritu Santo nos estaba jalando de los pantalones todo el tiempo. Fue sorprendente. Yo no soy psicólogo de profesión, pero tal parece que aquí aparece el término conflicto. Y me pregunto si esa fue una lucha con usted a lo que estaba siendo llevado a creer y ver. Y aún así lo que había estado enseñando todo el tiempo. ¿Eso estaba causando un problema interno? Sí, y lo que estaba sucediendo es que cuando empecé a estudiar el cristianismo, y no sabía mucho de él, descubrí lo razonable y sensible que era y cómo había sido yo mal informado sobre más bien en lo que es la base de la actitud. Y la otra cosa que también descubrí es la parte que da temor. La mayoría de la gente no piensa del cristianismo como algo que da temor o cosa parecida, pero uno se da cuenta de lo que va a dejar atrás si uno se va a convertir en un cristiano serio y está en un ambiente académico secular, donde los psicólogos no tienen nada que decir sobre el cristianismo, excepto que lo dejaron años atrás. Fue un comienzo bastante lento y algo temeroso y con una posibilidad preocupante. No sé si la audiencia pueda darse cuenta que en aquel entonces, cuando usted estaba pasando por todo esto, la psicología en general había puesto de lado toda conexión con el cristianismo. Yo ya ni siquiera sabían lo que era el cristianismo, y la idea era que el ser maduro intelectualmente significaba pasar de la infancia y dejar de lado el cristianismo como parte de esta, y luego alcanzar la madurez en escepticismo o ateísmo o algo por el estilo. Una actitud muy común en aquel entonces, una actitud secular muy poderosa, pero ahora ya no es así. ¿Quiere decir que esa fue una decisión que podía amenazar su carrera? Claro que sí, y amenazaba. Esa fue la parte del precio que uno tiene que pagar y no fue algo muy placentero, por decirlo así. En esencia, su libro, algo así como que empezó, como que destacó. Sí, y en parte yo escribí ese libro para ayudarme a salir de allí. Yo quería salirme del secularismo, fuera del humanismo. Y en parte lo escribí para mí mismo, para aclarar que yo estaba en control de mí mismo. Y al hacer eso, resultó siendo un libro importante. ¿Explicar ese problema en nuestra cultura? Sí, la cultura del narcisismo, como fue llamada más adelante. También salió Tom Wolfe con Yo Generación. Pero de todas maneras, así fue como hubo gente a lo largo del camino, hubieron experiencias religiosas también y otras cosas que mantuvieron ese momento en movimiento. Diré que fue algo sorprendente. Nada de lo que pasó había sido anticipado. Me refiero a que él me llamara así. Si yo estaba esperando algo, nunca sucedió. Y lo que sucedió fue algo que me golpeó en una dirección inesperada. Razón por la cual yo sabía que era legítima. ¿Estaba a su lado psicológico tratando de explicar eso durante todo el proceso? No, porque de la manera en que me afectó, yo no tenía ninguna experiencia psicológica para ella. Fuera de mi campo, en términos de mi habilidad para poder entenderla. Anteriormente usted comentó que en cierto sentido, cuando se estaba volviendo cristiano, descubrió lo ingenuo que había sido. Así fue. Quiero decir, aquí está uno con un doctorado de Stanford y sintiéndose que es el más inteligente, ¿verdad?
enseñando en la Universidad de Nueva York. Una experiencia muy humilde y hubieron muchas otras cosas así. Pero lo que más me asustó fue escuchar lo que dijo mi consejero espiritual. Así como todos lo sabemos, la humildad es la base de la vida cristiana, pero existe solo una manera, Paul, de aprender lo que es la humildad. Esto es por medio de humillaciones y nadie quiere eso. De todas formas, mi esposa y yo empezamos esta trayectoria en una iglesia anglo-católica episcopal. Y luego finalmente llegamos al catolicismo. Debido a que nosotros nos involucramos con el catolicismo en forma profunda, nuestra vida de oración también se profundizó. Conocimos muchos sacerdotes maravillosos y santos. Yo nunca antes había conocido la santidad, la bondad, la belleza. Sí, pero nunca antes la santidad. Y fue eso lo que nos guió hacia el catolicismo. La audiencia aquí conoce a uno de sus guías espirituales, quien influenció mucho su regreso. Sí, y él es el padre Benedict Groeschel, y no recuerdo cómo fue. Tal vez fue él quien me contactó, creo que a raíz de mi libro y hablamos. Esto fue antes que yo entrara en la iglesia y fue una influencia muy positiva. Claro, porque ustedes comparten su entrenamiento en psicología. Así fue. Se ve en perspectiva que tiene barreras para que otros se conviertan a la fe. En realidad hay muchas de ellas, pero estoy convencido de que la psicología es la razón del 90% de las veces. Las razones psicológicas impiden que las personas se conviertan en cristianos. Algunas de las razones más comunes son las malas experiencias, gastos personales con la iglesia o con cristianos o con gente que los representa. Eso no fue en realidad mi caso mismo, así como lo aprendí más adelante. Lo que me alejó de él. El hecho que no había un aliento, que no había dureza en él. Es por eso que cuando tenía 18 o 19 años me convertí en ateo. Fue fácil echarlo a un lado porque esto no se veía lo suficientemente fuerte. No valía la pena para alguien que estaba en una lucha constante con las cosas. Se veía muy suave y mediocre. Barrera. Y esa barrera fue superada cuando encontré a cristianos fuertes, cristianos santos. Eso... Yo creo que si el cristianismo se define como nosotros no fumamos, no bailamos o tomamos, si eso fuera todo, correcto, nosotros no hacemos nada, nosotros no vivimos o lo que sea. O no hacer esto, es simplemente ser agradable con la gente, si solo fuera ser bueno. El cristianismo no se trata de ser buenos, se trata de ser santos. Por lo tanto, esas cosas son barreras. La psicología de ello, en esa manera, intelectualmente no se veía respetable. Pronto descubrí lo que era y era una barrera. La barrera también se encontraba allí porque sabía que me costaría muchísimo y tendría que dejar de lado ciertas cosas y tendría que cambiar. Y por supuesto que al final tuve que dejar de lado mucha parte de mi carrera. Esas son las barreras. Pero probablemente la barrera más grande de todas es el orgullo, una indiferencia motivada. El mantenerse alejado de las cosas porque en realidad no se quiere ver lo que está allí, no se quiere enfrentar el significado que hay en la vida de uno, no se quiere hacer las preguntas importantes, pues son muy problemáticas, eso es cobardía. Todas esas cosas lo mantiene a uno alejado del cristianismo. y construye barreras Construye barreras. alrededor de nosotros. Y nos protegen. Yo incluso podría decir que el ateísmo es un mecanismo de defensa para no tener que enfrentar la verdad de lo limitado que somos y lo mucho que necesitamos ciertas cosas tales como el amor y lo mucho que tendríamos que estar dispuestos a dejar ir de lo que hemos construido alrededor nuestro para defendernos.
alguien que mira mal a los creyentes. Y eso es tratar de ser independiente. Hay cierta evidencia que algunos creyentes no son muy buenos representantes. ¿Debemos ponerlo de esa manera? De esta manera, el cristianismo no puede ser criticado, particularmente los cristianos. Ellos lo usan como un cierto tipo de negación. Es como un alcohólico que no puede reconocer que está borracho la mitad del tiempo. Mucha gente no puede reconocer que durante la mayor parte de sus vidas. Bueno, le diré que podría escribir un libro maravilloso si supiera la respuesta correcta y profunda sobre todas las maneras como sucede, pero por lo general, cuando algo rompe la barrera, algunas veces la atraviesa en forma de sufrimiento y dolor. Si uno es despedido de su empleo, si alguien a quien uno ama muere, este puede ser un momento en que uno puede sentir que sus defensas están bajas y la luz de Dios de muchas otras maneras. A veces yo creo que viene porque la gente reza por uno y la luz entra y uno decide, esto es interesante, y uno dice, tal vez puedo explorarla. Y ya que realmente no importa cómo sucede esto, cómo se rompen sus defensas, la gracia de Dios trabaja de una u otra manera. Sí, la gracia y la luz pueden entrar. Pero eso es, la gente está rezando por uno y va a venir más seguido. Y yo creo que Dios siempre sabe cuándo se encuentra uno más vulnerable. Él no quiere empujarnos de una manera u otra. Sin embargo, nos quiere dar una oportunidad nuevamente. Muchas veces rechazamos la oportunidad de decir sí a Dios durante muchos años, porque ponemos de promedio estas barreras. Pero cuando ellas se rompen, de pronto llega un tiempo nuevo. Y ese tiempo nuevo, esa ventana de oportunidad, permite que podamos decir sí o no nuevamente. Yo recuerdo cuando el cardenal John Henry Newman escribía cartas a personas que se encontraban en su regreso. Él les hablaba sobre ese momento de gracia para que no lo dejaran ir porque las barreras se estaban cayendo. Podrían regresar de inmediato. Habría una abertura allí, ellos estaban siendo llamados a responder, pero todas estas otras barreras estaban en el medio. Y lo que él principalmente decía era, no pierdan este momento de gracia. Es un momento muy importante. Definitivamente, no pierdan el momento de su visita. Correcto. Eso es cuando sucede. Y ellas no siempre suceden, no siempre están allí. Ellas vienen en ciertos momentos, tal y como cualquier otra cosa en la vida que viene en ciertos momentos. Por lo tanto, digan sí, entonces, o digan no. Es su llamado, reconózcanlo. Antes que vayamos a una pausa, esta es una pregunta que podría tomar bastante tiempo. Háblenos un poquito sobre cómo... En católico, mi entendimiento de Cristo ha cambiado. Al haberme acercado más a Él, entiendo su dolor y su sufrimiento. Él no es solo mi alegría. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Él no es solo mi alegría. Yo entiendo su sufrimiento. Y eso es algo que Él también, de cierta manera, está tratando de darme para que sea capaz de unirme a Él en ese sufrimiento. Porque uno puede estar tan cerca de Él a menos que sonar y saber cómo es y aceptar lo que es. Y con Cristo es su sufrimiento. Por eso ahora sé más de eso que antes. Y en el pasado la psicología que tenía que ver con el sufrimiento era... Fue un error. ¿Un error? El sufrir fue un error. Uno puede cambiar su vida y no tenerla más. O tal vez fue alguien más. Uno puede demandarlos porque hicieron algo mal. ¿O encontrar la idea correcta? Exacto, encontrar la idea correcta. Pero la idea de sufrir es un regalo para uno. Es crucial. Es inevitable. Así como el envejecer. No hay manera de evitarlo. Con la vejez viene el dolor. Entonces, ¿qué hacer con él? ¿Acaso va uno por el mundo buscando la idea mágica y tratar de posponerla y luego uno decide que es mucho y decide suicidarse? No, uno toma el sufrimiento y trata de usarlo. Yo me estaba preguntando, yo dudo que un psicólogo secular pueda encontrar mucho uso para la frase ofrécelo. No, él no podría entender lo que es el sufrimiento y puede ser que necesitemos una frase nueva para aquellos que ya la han gastado. La verdad todavía está allí. Es una teología poderosa. Alguien me dijo que el actual papa, que quizás este puede ser su periodo papal más grande, no cuando estuvo escribiendo su teología, no cuando estuvo escribiendo todas sus cartas, sino que al sufrir
y aceptarlo y vivirlo, Él le está comunicando al mundo más que con su intelecto. Él puede ser recordado por todas esas cosas maravillosas que ha realizado, pero tiene mucha razón. Muchas gracias, Dr. Beats. Vamos a hacer una pausa y luego volveremos con sus preguntas para el Dr. Beats sobre cualquier tema que quisieran preguntarle, pero también sobre las barreras de la conversión y cómo podemos sobrepasarlas con la gracia de Dios. Nos vemos nuevamente en un... Bienvenidos nuevamente al Regreso a Casa. Mi invitado de esta noche es Dr. Paul Bates, autor de La Psicología como Religión, y también tiene otro libro que debemos mencionar. Correcto, un libro nuevo llamado La Fe del Huérfano, la psicología del ateísmo. Háblenos un poco sobre él. Bueno, lo que hice fue investigar la infancia de diferentes ateos famosos a lo largo de la historia, ateos militantes, y comparé sus infancias con la de teístas famosos del mismo periodo y se puede ver la gran diferencia entre ambos. Las relaciones con sus padres de los militantes ateos famosos fueron muy malas. De hecho, podría decir que la mayoría de ellos tuvo una razón, y era que los padres eran disfuncionales. Era algo así más bien como si el rechazo a Dios fuera en realidad el rechazo al Padre y a todo lo que éste significaba. De todas formas, lo he simplificado con mucho cuidado. La escribe Tom y dice así: gracias por el programa. Conozco a una mujer joven que dejó la iglesia y ahora es atea. A mí me parece que ella está en la misma posición en la que usted estuvo antes. Es muy difícil para su familia hablar con ella, ya que ella mira la religión como una muleta. ¿Podría sugerir los temas para tratar con ella? Ella es una persona muy difícil para discutir un tema, ya que siempre voltea la conversación para justificar su punto de vista y mostrar que las otras personas, católicos y otros cristianos, son ignorantes. Gracias, Tom. ¿Qué piensa usted sobre eso? El cristianismo, no hay que hablarle sobre él. Hay que mostrarle paciencia, amor, apoyo. No hay que discutir con ella. Tal vez en algún momento usted pueda mencionarle lo difícil que es el cristianismo para usted. No lo fácil que es. No es una muleta. Es difícil, es desafiante. Constantemente le está pidiendo a uno que haga más. Y la mayoría de los cristianos, especialmente para alguien que usted sabe, que ella conoce y respeta como persona y como cristianos. Es muy interesante que usted haya mencionado eso, ya que muchas tradiciones cristianas de hoy creen que la mejor manera de convencer a la gente para que sean cristianos es mostrándoles que esa es la manera más fácil de llegar al cielo. No, no. Usted sabe que eso es tan absurdo. No, Jesús nunca dijo que esa era una manera fácil, era por el camino angosto. La manera ancha es el camino a la destrucción, por lo tanto... Hay que acercarse, decir la oración y eso es todo, y ya están adentro. No, es muy duro, es difícil. Es una religión de las montañas secas. Es ascético, es duro. No es una religión de las playas del Mediterráneo. San Pablo dijo: yo he sido crucificado junto con Cristo. Sí, Ya no soy más yo quien vive, sino Cristo el que vive en mí. correcto. Bien, eso es sacrificio. También me gustó lo que usted dijo de que nosotros necesitamos mostrarle santidad a la gente. No solamente la bondad, sino enseñarles la santidad. Porque eso fue un gran impacto en su regreso, Sí. el conocer gente santa. No siendo ni bueno, ni agradable, ni sentimental. Primeramente, su crítica es interesante para una mujer. Ella en realidad demanda que el cristianismo sea más fuerte, que sea... Muy bien, tenemos nuestra primera llamada. Gracias, Dr. Beats. Hablemos con Chris desde Pensilvania. ¿Cuál es tu pregunta para el Dr. Beats esa noche? Buenas noches, Marcus y Dr. Beats. Dios los bendiga en esta tarde. Gracias. Mi pregunta es para el Dr. Beats. Cuando usted estuvo tomando clases de catecumenado para convertirse al catolicismo, ¿había algo en particular que usted no podía entender sobre nuestra fe católica? Gracias a su regreso. Lo primero fue que yo quería todo más difícil. Entonces tuve que decirles que nos dieran el catecismo del Padre Harding y... Y ese era un buen catecismo. Lo que quiero decir es que yo todavía lo recomiendo. Ahora, digamos, las cosas más duras. Veamos, de cierta manera, el catolicismo es una religión oriental exótica.
es comparada con un protestantismo liberal. Por lo tanto, la infalibilidad de la Iglesia. Pero yo creo que alguna de estas cosas, en sí lo que sucedió fue, y es algo gracioso mencionar o decir para un académico o intelectual, por medio de la gracia y la oración. Yo me di cuenta de que estaba siendo llamado a ser católico. Me di cuenta que no iba a conocer o a entender toda su doctrina, pero confié en que sabía que iba a poder, aunque en ese momento no entendía las cosas, pero ya estaba comenzando a entender algunas de ellas. Yo no lo sabía todo, yo no entendía todo sobre la Iglesia, pero para mí el ser llamado a la Iglesia es algo análogo al hombre cuando es llamado a casarse con una mujer. Y cuando uno se casa con ella, uno no sabe todo sobre esta mujer y nunca lo sabrá. Pero el llamado es a confiar en que todo lo que uno sabe estará bien. Y aun si se conoce algo malo, uno podrá vivir con ello o cambiarlo o lo que fuera necesario. Pero de todas formas, uno sabe que estará bien. Y con la Iglesia, yo sabía que no era una pregunta como, por ejemplo, casarse con una mujer cualquiera. Yo sabía que esta era la novia de Cristo. Yo sabía que cuando más aprendiera iba a ser como descubrir más sobre la Iglesia, sobre su naturaleza y sobre su mente. Por lo tanto, yo estaba confiando más en mi corazón que en mi intelecto. Ese es el misterio allí. Y lo que ha sucedido es que mientras quiere estar en una iglesia donde no hay nada misterioso, quiero decir, ¿les gustaría casarse con una mujer donde no queda nada misterioso? No. Bien, en esas iglesias donde claman que no hay ningún misterio, que lo tienen todo explicado, A, B y C. Y aquí quisiera mencionar que la Santísima Trinidad es un misterio. Por supuesto que lo es. Dios es un misterio. Nosotros también somos un misterio, espíritu, alma, cuerpo, corazón. ¿Qué es lo que queremos decir con estas cosas? Es un misterio. Si verdaderamente queremos saber la verdad, podemos decir que aún los movimientos de los planetas son un misterio. Tenemos la ley, pero así como dijo un físico famoso, después de todo los planetas puede que sean empujados en círculos por unos pequeños ángeles. Nosotros solo sabemos el camino que ellos siguen. Yo le digo, amigo, que en realidad ellos solamente son unas cortinas oscuras grandes en el umbral de Dios, y esos son los pequeños destellos, su gloria que brilla a través de ellos. Lo que quiero decir es que esas son las estrellas. Tenemos una llamada, nos habla Pat desde Minnesota. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, gracias por atender mi llamada y quiero decirles que este programa me gusta mucho. El doctor Paul Bitts ha hablado sobre cómo en su camino de regreso a la iglesia conoció a gente muy buena, pero ya estando en ella ha hablado sobre haber conocido a gente santa. Y yo me preguntaba si es que podría explicar un poco más sobre la diferencia entre la gente buena que conoció y la gente santa que lo llevó a la fe. Nuevamente, gracias, Marcos, por atender mi llamada. Voy a colgar para escuchar su respuesta. Muchas gracias, Pat. Es una buena pregunta. ¿Qué es la santidad? Especialmente si vemos esa pregunta desde el punto de vista agustino. ¿Y cómo se le puede reconocer? Santo Tomás. ¿Cómo se le reconoce? Una pregunta muy buena. Es una pregunta muy buena. Todo lo que puedo decir es que uno lo reconoce cuando lo ve. Cuando se conoce a una persona que uno ha visto, más adelante se verá que no es sorprendente que esa persona tenga una vida de oración muy profunda de este mundo. Tienen lo que se llama tradicionalmente una fuerte vida interior. Yo nunca he escuchado la expresión la vida interior anteriormente. Me refiero de cuando era un protestante o ateo. Y la idea de una vida interior o espiritual que la Iglesia ha desarrollado junto con varios autores y tradiciones por siglos, pero aún más importante, como algo para reconocer en otra persona. Uno lo siente, uno siente esta vida espiritual en la persona, uno siente que allí hay santidad y hay una nueva realidad que brilla en uno a través de esta persona.
Y probablemente tradicionalmente el entendimiento de la bondad hubiera sido equivalente a la santidad cuando Jesús... Hable. Correcto, es como ser bueno, no hacer el mal. Correcto, yo soy moral y soy bueno. Correcto, y hemos perdido ese sentido interno de ser. Quiero decir, la Madre Teresa fue más que buena. Correcto, mucho más que buena. De hecho, yo no sé si ella fue especialmente agradable. Ella siempre llamó a las cosas como las veía, lo cual no siempre es agradable para otra gente. Pero ella fue santa. La experiencia de su ser, de su humildad. Este era Dios mostrándose a través de ella y la gente lo sintió así. Una vez escuché que una mujer rompió en llanto cuando la Madre Teresa dejó la habitación donde se encontraba. Fue como Dios, como la ventana por la cual Dios estaba brillando y que se había ido. Eso es lo que quiero decir con santidad y eso fue lo que yo encontré que era nuevo en la iglesia. Tal vez otra manera de describirlo también podría ser el ver a Jesús en la gente. Allí es donde se le ve la santidad. En la gente santa es donde uno ve a Jesús. En la gente buena se puede ver a Jesús. Pero ese no siempre es el caso. Correcto, no necesariamente. Podría ser que simplemente ellos nos están haciendo esta lista de cosas malas, puede ser que las estén evitando, pero esa santidad es, repito, una experiencia de la vida divina de Cristo en sus vidas. Sí, la vida divina de Cristo en ellos. Uno realmente lo está experimentando. Sí, y no es Jesús como un hombre agradable, un hombre dulce, no. Tiene consigo la santidad. ¿Los humanos son preprogramados para creer en Dios? Ahora existen unos neurocientíficos que afirman eso. De hecho, yo pienso que es solamente una nueva forma de decir algo que se encuentra en la Escritura, que dice que por naturaleza el hombre tiende a creer en Dios. Pero esta tendencia natural puede ser anulada, porque nosotros decidimos rechazarlo por el precio que tenemos que pagar, porque sabemos que lo que estamos haciendo, Dios no lo aceptaría dentro de su santidad. Y la belleza de asumir esto es que es una gran chispa para la evangelización, ya que podemos suponer que la semilla se encuentra allí. Absolutamente. Se encuentra allí de alguna manera. Está allí y mucha gente lo ve, especialmente en los niños, donde... Puerto Rico, Marginés, ¿cuál es su pregunta? Buenas noches. Hola, Marginés, ¿cuál es su pregunta para nosotros esta noche? Hola, buenas noches. Buenas noches. Anteriormente en el programa, el doctor habló sobre la humildad y sobre ser humildes. Pero luego él asoció esto con humillación. Este es algo que no entiendo bien. ¿Tú quieres que se te aclare esto? Gracias. ¿De qué otra manera se aprende a ser humilde si no es reconociendo nuestros límites? La palabra humildad viene de la palabra humus y significa tierra. Nosotros aprendemos lo limitados que somos. Algunas veces lo podemos aprender de una manera suave. Sin embargo, frecuentemente lo aprendemos de una manera dolorosa, a lo que podemos añadir que no solo es dramática, sino perturbadora. Jesús fue humilde. Particularmente porque la coronación con esa corona de espinas fue una degradación de quien era él en realidad. Una degradación y todas las demás cosas que le hicieron, tales como las burlas que le hicieron y los escupitazos y el abuso al cual Jesús fue sometido y quién sabe qué otras cosas más. Él fue desnudado públicamente ante su gente. Tú salvaste a otros, ¿por qué no te puedes salvar a ti mismo? Con esto ellos querían decir que ni siquiera de la cual no podemos escapar. La vida puede ser frustrante y finalmente estas frustraciones serán causadas por las humillaciones, las cuales algunas veces son enormes. Por lo tanto, lo que Él nos está diciendo es que Dios se mantiene a nuestro lado aun cuando pasemos por todos esos momentos y que aceptemos nuestros límites. Nosotros solo somos 1 en 5 billones. ¿Qué es lo que sabemos? Somos muy pequeños. Nosotros tenemos la tendencia a creer que somos el centro del universo y eso no es así.
El aprender eso es parte de ser abiertos a Dios, las barreras que nosotros construimos. Cuando hablo sobre los mecanismos de defensa, son las que creamos para proteger a nuestro orgullo. Esas barreras son las que nos separan de Dios, y a menos que las rompamos, lo cual no es frecuente, entonces puede ser que una humillación lo haga por nosotros. Es muy interesante cuando uno piensa el hecho de que tenemos un Dios que al decirnos sé como yo, nos quiere decir que aceptemos la humillación. Correcto. Es muy interesante pensar en eso en lugar de tener un Dios al cual solo imitamos su gloria. Correcto, nosotros no somos simplemente un triunfo, una gloria, ni un superhombre. No, nada de eso. Tenemos otra llamada, nos habla Joan desde Florida. ¿Cuál es su pregunta? Hola, Hola, Joan. muy contenta de conocerles a ambos. ¿Cómo podemos seguir los preceptos de Jesús y ser buenos católicos? ¿Tener una lucha con la depresión o enfermedad mental? Permíteme sugerir tres cosas. Primeramente, uno debe tratar de averiguar si la depresión puede sanarse con una buena terapia o con medicina. Segundo, tal vez la depresión es una cruz que uno tiene que aprender a cargar por medio del invocar al Espíritu Santo. Hay que pedirle al Espíritu Santo en nuestras oraciones que venga a nosotros. Es posible que el Espíritu Santo, al traer a Cristo a nuestras vidas, deshaga la depresión. Pero este no siempre es el caso. E incluso San Pablo oró muchas veces para que saliera la espina que tenía en su costado y no le fue removida. Es todo lo que puedo decir, y que sobre todo no se vea la depresión como un castigo. Doctor Beats, usted ha compartido muchísimo con nosotros esta noche y tal vez como aquel final de un buen libro, al final de su regreso, Él lo ha llevado a lo largo de un gran sacrificio en su carrera, no solo al seguir a Cristo, sino al convertirse en católico. ¿Cómo ha cambiado su vida al convertirse al catolicismo y cuántos años hace que usted es católico? ¿Son acaso 15 o 20? No, más que eso, desde 1970. Yo me he hecho, lo cual para mí es extraño, conociendo mi pasado, me he hecho más devoto del Sagrado Corazón. Y al rezar para que mi corazón esté más cerca del corazón de Jesús, más cerca de su amor, más cerca de su luz, más cerca de su camino, es así como yo me he acercado más a Cristo, por medio de un sentido de cercanía emocional, espiritual e incluso físico. Y eso ahora es más fuerte, diferente y más rico para mí de lo que fue mi entendimiento de Cristo al principio. Si nosotros vemos a nuestro corazón como aquello que se encuentra en el centro de nuestro ser, psicológicamente como la fuente del bien y la lucha psicológica, me parece que esa es una devoción maravillosa para cicatrizar el dolor psicológico. Eso es lo que yo quiero decir, que ha sido una devoción maravillosa para mí. Es una devoción católica tradicional, es muy étnica. Es algo así como que yo estoy allí cuando le estoy rezando al Sagrado Corazón. Estoy allí con estas pequeñas mujeres italianas. Por lo tanto, uno dice, ¿qué es lo que hace usted allí, profesor? Pero esta es la manera en que Jesús se ha vuelto más fuerte y poderoso en mi vida, más real. Psicológico de hoy, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? ¿A dónde puede ir hoy la persona que necesita ayuda psicológica? Por favor, coméntenos sobre el Instituto de Ciencias Psicológicas. Bien, yo soy uno de los contribuidores para un programa nuevo llamado el Instituto para las Ciencias Psicológicas. Este se encuentra en Arlington, Virginia. Es un lugar sólidamente católico. Es un programa para graduados, maestros psicoterapeutas. Busca de un buen psicólogo, quien a su vez es un buen católico y sabe cómo sumar 2 más 2. Especialmente si hay gente joven interesada en psicología y quieren saber a dónde ir, ¿correcto? Quiero decir que esto es... Simplemente llamen al Instituto para Ciencias Psicológicas. Ellos tienen una dirección en el Internet, pero a mí se me ha olvidado. Pero pueden llamar acá a la red de regreso a casa. Y ustedes pueden llamar, creo yo, en Arlington.
conversión. Muy bien, doctor Beach, muchas gracias por acompañarnos esta Gracias noche. a ti, Marcos. Muchas gracias por su testimonio y por sus libros. Estamos alrededor nuestro para protegernos. Nosotros construimos esa barrera con todo tipo de respuestas con las cuales nos sentimos cómodos, las cuales permanecen ahí por años y años. Nosotros sentimos que ellas nos protegen para no ser heridos, pero luego a través de un agujero en esa barrera la persona se abre a la conversión. Este es un recordatorio mientras continuamos en nuestro regreso a casa o pensamos en aquellas personas que se encuentran fuera y deseamos que vengan a Cristo y se abandonen a Él. No hay nada más importante. Necesitamos rezar para que Dios haga eso en la vida de la persona. En segundo lugar, nosotros nunca sabemos cuándo se va a abrir ese agujero en la defensa de la persona. Y muchas veces sucede que cuando está ese agujero en las defensas de la persona, es que tratan de afianzarse a lo primero que encuentran allá afuera para tratar de llenar ese vacío en su vida. Y lo que se encuentra allá afuera no siempre es bueno. El doctor Beach habló sobre los años 60, a lo que la gente se aferró, pero lo que nosotros necesitamos es la evangelización. Necesitamos rodear a la gente con verdad y amor, sin saber cuándo se va a abrir ese agujero. Si los rodeamos con amor y ellos ven la santidad de Cristo en nuestras vidas y nosotros estamos rezando por la gracia de Dios, entonces nunca sabremos lo que podría suceder. Quiero decir que si Él puede traer a la gente de regreso a la fe en la iglesia como el doctor Beach y yo, entonces Él puede traer de regreso a cualquier otra persona. Ese debe ser el enfoque de nuestra oración y nuestra evangelización. Muchas gracias por acompañarnos en el regreso a casa. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Sus oraciones son muy importantes para esta red. Dios los bendiga.